Que estamos en las 3 semanas que van desde el ayuno del 17 de Tamuz hasta el ayuno del 9 de Av. Bien. Este periodo de tiempo se conoce como Bein HaMetzarim, o sea, entre los dos aprietos. El primer aprieto es Shiva Asar de Tamuz, el 17 de Tamuz, y el otro aprieto quiere decir dificultad, no algo difícil. Y el segundo es el ayuno de Tisha B'Av. En estas 3 semanas se consideran semanas de duelo, y por lo tanto hay diferentes leyes que los judíos realizamos en donde nos abstenemos de hacer diferentes cosas. Por ejemplo, en estas 3 semanas no hay casamientos y por lo tanto no hay música. Después, cuando comienza el mes de Av, durante esos 9 días hasta el ayuno no se come carne excepto Shabbat. Y después, en la semana en que Tisha B'Av cae, hay otras restricciones. ¿Bien? Hay diferentes minagim, diferentes costumbres sobre las restricciones en cada uno de los 3 periodos, las 3 semanas desde Rosh Chodesh en adelante y la semana en que cae Tisha B'Av. Eso más o menos ustedes seguramente lo conocen o lo pueden averiguar, pueden ver las restricciones que hay y el por qué, ¿no? O sea, el por qué es lo que quiero que estudiemos ahora. Entonces, vamos a dedicar esta clase y la clase de la semana siguiente, la semana que viene, y la clase de la semana que viene después, o sea, estas 3 semanas, a explicar el significado de estas 3 semanas desde una perspectiva un poquitito más profunda. O sea, muchísimo más amok, y vamos a tratar de entender por qué se dio o por qué existe este periodo de tiempo difícil que nos enseña la Torá y nos enseñan los sabios, en que debemos realizar diferentes duelos por la destrucción del Bet HaMikdash, por la destrucción del templo. El punto central es el siguiente. Hay un texto, o sea, obviamente lo que les acabo de decir de lo que pasó el 17 de Tamuz y lo que pasó el 9 de Av, eso está escrito en el Tanaj. ¿Eh? Sabemos muy bien que el 17 de Tamuz se rompieron las tablas porque fue el día que se hizo el becerro de oro. Y también sabemos que en Tisha B'Av, el 9 de Av, fue el día en que los meraglim, los espías, volvieron de Eretz Israel, contaron cosas que fueron tomadas de una manera triste por el pueblo y llevó a que lloraran esa noche en forma gratuita, y es por eso que el pueblo llora en la noche de Tisha B'Av, esta vez con motivo, en diferentes momentos de la historia más adelante. Porque eso está escrito en el Tanaj, y cuando estudiamos las parashiot nosotros nos referimos a eso, hablamos de eso y tratamos de explicarlo. Akshav, además de estos textos, o sea, lo que está escrito en el Tanaj, existe una Gemara, un texto, una Gemara, que está en el Masejet, que está en el tratado que se llama Gittin, que habla sobre divorcios. Y precisamente en este tratado, el Talmud, que habla sobre divorcios, es donde los sabios han puesto el relato de la destrucción del segundo templo, del por qué fue destruido el segundo templo, mostrando de alguna manera que la destrucción del templo fue como una especie de get, como una especie de divorcio, como si Hashem nos hubiese divorciado por un comportamiento no correspondiente a Am Israel de él. O sea, es una metáfora, ¿no?, del Jurban, de la destrucción de la casa, de una casa, el templo, y de una casa cuando una pareja se separa, se divorcia.
Y allí están contenidos las ideas más profundas del por qué se destruye el segundo templo y por qué no se construye también, porque si es que se destruyó por tal motivo y no se ha construido, quiere decir que ese motivo continúa existiendo, que el motivo continúa. Y eso es lo que quiero que comenzamos a estudiar. Lo vamos a hacer de manera profunda, lo vamos a hacer de manera de tratar de entender qué es lo que los sabios nos quieren comunicar. Entonces, dicho esto, tengo que hacer una pequeña introducción a lo siguiente. En el Talmud, o sea, en el Talmud, existen dos tipos de material. Hay dos tipos de material. Hay un material que es legal, un material halágico, o sea, de leyes. Son leyes. Y esto es lo que normalmente las personas estudian. ¿Bien? Y para poder después enseñar cuál es la forma en que tengo que comportarme, tengo que saber cuáles son las leyes. ¿Bien? Y esto se estudia, es parte del material, gran parte del material del Talmud, trata de leyes, de halajot. Para poder estudiar este material se necesita higayón, se necesita tener lógica, o sea, tener un intelecto, una capacidad intelectual mínima de ser una persona lógica. Y quien lo tiene puede estudiar directamente el Talmud, las discusiones lógicas que se traen, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una forma de hacerlo, y esto ya está muy desarrollado, está muy sistematizado. Esa es la forma en que se enseñan las yeshivot, los kolelim, etcétera, etcétera. El material halágico. Sin embargo, el Talmud tiene otro material. Hay otro material, que ese material se llaman agadot. Agadot, o sea, relatos. Como la Agadá de Pesaj es un relato, así existen en el Talmud relatos, agadot, donde los sabios han relatado diferentes cosas, ¿bien? Que tienen que ver con las bases del judaísmo. O sea, sí, todos ustedes lo que probablemente han escuchado, que no piensa esto, piensa lo otro, etcétera, etcétera, todo eso se desprende, obviamente, del Tanaj, de la Biblia, pero también de las Agadot, o sea, de los relatos que los sabios hacen. También allí se desprenden pensamientos, ideas, formas de pensar, formas de ver el mundo, etcétera, etcétera, que son la base de lo que se considera el mundo de la Torá, el mundo del judaísmo. Estos son Agadot. Ahora, para estudiar una Agadá, un relato, no es suficiente solo con el higayón, con la lógica. No es solo la lógica la que se necesita, sino que se necesita jochma, se necesita sabiduría. O sea, se necesita que la persona pueda penetrar, pueda ingresar a otros niveles de comprensión para poder entender lo que los sabios quieren transmitir a través de relatos. Estos relatos pueden ser históricos, pueden ser metáforas, pueden ser cuentos, pueden ser relatos fantásticos, cosas impresionantes, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero en cada una de ellas se necesita sabiduría para poder ingresar realmente y entender lo que nos quieren transmitir. Entre estos relatos, en la Gemara, en Masejet Gittim, en la página 55, la página 56, la página 57 y la página 58, están contenidos los relatos sobre la destrucción del segundo templo. Y como no se ha construido, quiere decir que lo que pasó allí continúa pasando. Eso es importante tenerlo presente. Los sabios en estos relatos nos van a enseñar cuáles son las raíces profundas del Jurbán, o sea, las raíces realmente profundas de la destrucción de nuestro templo. Y eso es lo que quiero que hoy día comencemos en esta clase. Espero
que sigamos la próxima y por lo menos en 3 clases, tener al menos una idea básica de qué, frente a qué estamos también hoy día. Porque como les dije, si el templo no se ha construido, quiere decir que los factores que lo destruyeron siguen presentes. ¿Okay? La Agadá comienza con lo siguiente. Hay un rabino muy conocido en la Gemara, que se llama Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan. Él es un experto en Agadot, en relatos, es un experto. O sea, él es el jajam, él sabe cómo meterse adentro de una Agadá y relatar lo que quiere enseñar. No a diferencia, cada uno tiene obviamente su función. Por ejemplo, Rabbi Akiva es un gran sabio de la halajá, de las leyes. Él se dedicaba precisamente a hablar de leyes, ¿no? En cambio, Rabbi Yohanan tiene la capacidad de ingresar a la Agadá, o sea, a los relatos. Y él, Rabbi Yohanan, nos trae lo siguiente. Rabbi Yohanan pregunta, ¿cuál es el significado de un pasuk que aparece en Mishle? Hay un versículo en Mishle, en el capítulo 28, en el versículo 14, Mishle, o sea, Proverbios 28:14, que dice así. Dice, Ashre Adam Mefached Tamid. Bienaventurado, feliz, la persona que siempre tiene miedo. Y continúa el pasuk que dice, Umakshelivo Ipol Bera'a. Y el que tiene el corazón duro va a caer en una desgracia. Así dice el pasuk. O sea, feliz la persona que siempre tiene miedo, lo que quiere decir que es una persona que siempre está muy preocupada de qué hacer, qué decir, cómo comportarse, cómo hablar, con quién hablar, qué hablar, etc. Está constantemente preocupado de manejar su vida de una manera tal que cada cosa sea pensada antes de hacer. Eso significa tener miedo siempre. En cambio, el que tiene el corazón duro, o sea, la persona que no le importa de nada ni de nadie, dice lo que quiere, actúa como él quiere, ofende a quien quiere, se comporta como le da su real gana, sin importarle de absolutamente nadie, esa persona va a caer en desgracia. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a estar dispuesto a escuchar lo que él quiere decir, ni todo el mundo va a estar dispuesto a soportar un comportamiento que puede ser que no agrade, etcétera, etcétera. Entonces va a caer en desgracia. Así dice Shlomo. Shlomo escribió el libro de los Proverbios y él dice así. Entonces viene Rabbi Yohanan y dice, ¿qué significa este paso? ¿Cómo lo podemos estudiar? Y para poderlo explicar, escuchen muy bien, para poder explicar este paso, lo va a ejemplificar con la destrucción de 3 ciudades. Y así es como dice el relato, la Agadá dice, por una persona, número 1, por una persona que se llamaba Kamsa y por una persona que se llamaba Bar Kamsa, se destruyó Jerusalén. O sea, la ciudad de Jerusalén se destruyó por la causa de 2 personas, que una de ellas se llamaba Kamsa y la otra se llamaba Bar Kamsa. Ya enseguida vamos a explicar todo. Es así, y es por eso se destruyó Jerusalén. Después sigue diciendo la Agadá que por un gallo y una gallina, se destruyó la ciudad de Tur-Malca. Había una ciudad en Eretz Israel que se llamaba Tur-Malca. O sea, Tur quiere decir monte, en arameo, esto está escrito en arameo. Tur es monte y Malca es rey. O sea, monte del rey o Monterrey. Como ustedes saben,
la ciudad de Monterrey en México fue fundada por judíos para tratar de recuperar el sentido de una ciudad que se había perdido en Eretz Israel. Entonces, hay acá un inyan profundo que dice, extrañamente, por un gallo y una gallina se destruyó la ciudad esta del Monte del Rey. ¿Por qué? Besrat Hashem, que podamos estudiar todo el tema de la ciudad del Monte del Rey en forma detallada, pero como probablemente no vamos a tener tanto tiempo, porque son muchos detalles de varias cosas antes, simplemente les explico qué significa esto del gallo y la gallina. En esta ciudad, en la ciudad de Turmalca, del Monte del Rey, en esa ciudad tenían una costumbre cada vez que había una boda. Cuando había una boda, el casamiento, tenían la costumbre que sacaban delante del novio ponían un gallo y delante de la novia una gallina. ¿Para qué? Para simbolizar que querían que los novios tuvieran muchos hijos. ¿Por qué? Porque las aves se reproducen mucho. Entonces, es símbolo de reproducción, las aves, el gallo y la gallina. Entonces, de esta manera, que esta pareja iba a tener muchos hijos. Ok. Cuenta la Gemara más adelante, que un día, cuando estaba esta ceremonia de poner el gallo y la gallina delante de los novios, aparece allí un grupo de soldados romanos. No nos olvidemos que estamos hablando al final del segundo templo, en la época en que Eretz Israel, la tierra de Israel, estaba bajo el control de los romanos. No habían destruido todavía Jerusalén, pero por lo menos unos 20 años antes del fin, ya los romanos se habían instalado en forma completa en Jerusalén. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los romanos llegan a esta ciudad, al Monte del Rey, y ven a un gallo y a una gallina, ellos tenían hambre, dice la Gemara, tenían hambre, entonces agarraron al gallo y a la gallina y se los comieron. O sea, los mataron y se los comieron. Esto enfureció a las personas de la ciudad esta del Monte del Rey y se abalanzaron en contra de los romanos y los mataron. ¿Okay? Los golpearon, mataron. Como ocurrió esto, al poco tiempo los romanos mandaron batallones completos en contra de esta ciudad y la destruyeron. ¿Okay? Batallones completos y destruyeron esta ciudad. Ok. Esa es la historia. Obviamente hay que entender muchas cosas porque ya hemos explicado y dicho en otras entregas sobre esta misma historia, que por qué se llevaron el gallo y la gallina si tenían el banquete de los novios, porque si querían comida podían saquear la ciudad y llevarse comida porque era el gallo y la gallina. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a este punto. Y segundo, dice acá la Gemara, que también se destruyó otra ciudad, la ciudad de Beitar. Hay una ciudad que hoy día existe en Israel, se llama Beitar, y también esta ciudad fue destruida, y la Gemara dice, ¿por qué? Por la pared de una carreta. Y cuenta también una historia, que en esta ciudad, en la ciudad de Beitar, cuando nacía un niño, plantaban un árbol. Y cuando el niño se casaba, cortaban ese árbol y con eso le construían la jupá. Construían lugar para el palio nupcial donde se casaba. Una símbolo, ¿no? Y lo mismo, pasa una caravana con romanos y se rompe una carreta donde viajaba una señora muy importante, una señora romana importante, que en latín se conoce como matronita, una mujer importante. Y como se rompió la carreta, necesitaban madera, vieron al árbol, tomaron el árbol y con ese árbol arreglaron la carreta. Los judíos que vivían en Beitar se enojaron muchísimo por lo que los romanos hicieron, se abalanzaron en contra de ellos, los mataron, y después de un tiempo vienen batallones completos de romanos y destruyen la ciudad. Okay. Esta es la historia de la tercera ciudad. Entonces son 3 ciudades. Jerusalén, número 1, Turmalca, el Monte del Rey, número 2, y Beitar,
el número 3. Akshav. Cada una de estas ciudades, primero les tengo que decir que toda la Agadá esta que estamos estudiando, estamos leyendo, tratando por lo menos a nivel simple de entender, gira en torno al número 3. Así como son tres semanas, también son 3 ciudades. ¿Por qué? Porque cada una de estas 3 ciudades representan la base de lo que se necesita para que exista Eret Israel, para que exista la tierra de Israel de una manera que sea segura para el pueblo judío. Se necesitan 3 factores, se necesitan 3 fuerzas. Una es la fuerza de la Kedushá, de la santidad. Y esta fuerza la da Jerusalén. Jerusalén, el templo, los korbanot, etcétera, los sacrificios, eso es la fuerza de la Kedushá. La fuerza de la Kedushá la da Jerusalén. Esta fuerza de la Kedushá en esa época, estamos hablando hace 2000 años atrás, se rompió, se estropeó. Algo pasó y se rompió. Ya vamos a hablar cómo se rompió. Segundo, también se necesita, para que la tierra de Israel se considere que el pueblo judío pueda vivir en ella, se necesita otro factor que es la reproducción, o sea, que nazcan niños, que personas se casen y que hayan niños, y cuanto más, mucho mejor. No solamente 2 niños y feos, sino que 3, 4, 11, 12 familias numerosas. ¿Okay? Y eso lo representa el Monte del Rey. La ciudad esta del Monte del Rey simbolizaba la abundancia de personas, muchas personas, muchas personas. Y cuando vienen los romanos y se llevan al gallo y a la gallina, es como si ellos quisieron eliminar esta fuerza que es la fuerza de la reproducción, de que hayan muchas personas. ¿Bien? Es como, entre comillas, lo aleno, que no sepamos de cosas así, como si hubiese una, por ejemplo, digamos, es el ejemplo, es la metáfora, para que lo entiendan, es como decían, no sé, como si las cosas cambiaron o no en China, que las parejas en China que se casaban solamente podían tener un hijo, creo, o 2 por ley, y si tenían más hijos no eran reconocidos, y una serie de cosas. Esto es lo que los romanos querían hacer, limitar la cantidad de judíos que nacen. Eso es en contra del pueblo, en contra del pueblo judío cuando se quiere limitar la cantidad de judíos que vayan a nacer. Y ese es el tema con la ciudad esta que es la Montaña del Rey. Tercero, se necesita otra fuerza para fortalecer la tierra de Israel, que es justamente la fuerza. Es necesario para que haya Yishuv Haaretz, o sea, para que la tierra de Israel florezca como patria de los judíos, se necesita, además de la santidad, además de la abundancia de personas, se necesita fuerza, fuerza física, así tal cual, fuerza física. Y eso lo representaba la ciudad de Beitar. El árbol es algo fuerte. Cuando se casaban se construía un palio nupcial con palos fuertes, madera, en el sentido de algo que crece y crece fuerte. Eso es lo que simboliza la madera. Y los romanos, ¿qué hicieron? La cortaron y la utilizaron para algo que se mueve. O sea, lo contrario de lo que el pueblo quería, fortaleza en un lugar, o sea, Eret Israel, los romanos la usan para moverse de un lado a otro. Es justamente en contra de Am Israel, en contra del pueblo judío. Entonces, estas 3 cosas están simbolizadas en las 3 ciudades. Santidad, abundancia de personas y fuerza física. Si estas 3 cosas se rompen, se destruyen, lo que aparece es el galut, o sea, la dispersión, el exilio.
Y eso fue lo que pasó. Se destruyó la Kedushá, se destruyó la abundancia de personas y se destruyó la fuerza física. El pueblo judío salió al exilio. O sea, fuimos dispersos por muchos lugares. ¿Bien? Esa es la conclusión de las tres ciudades. ¿Por qué las tres? ¿Cómo se rompe cada una de estas fuerzas? Es lo que Besrat Hashem vamos a tratar de explicar. Primero me voy a centrar en la pérdida de la Kedushá. ¿Cómo ocurre que Jerusalén es destruida? Que la ciudad que representa a la Kedushá se destruye. Entonces, la Gemara cuenta una historia sobre tres personas, vamos a empezar así, que una persona era un balabait, un dueño de casa, una persona que tenía su casa, que al parecer era una persona de medios. ¿Bien? No está escrito cómo él se llamaba, es el hombre sin nombre, no se sabe cómo se llama. Y este hombre tenía un amigo, que el amigo se llamaba Kamsa. Y además este hombre, te explico simple, después tengo que explicarles qué es lo que cada una de estas cosas significa, y tenía un enemigo que se llamaba Bar Kamsa. Un amigo se llamaba Kamsa y un enemigo se llamaba Bar Kamsa. Estas tres personas son realmente un ejemplo de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén en esos momentos. Y me voy a explicar por qué. En hebreo, la palabra kamsa, en arameo, no en hebreo, sino en arameo, kamsa significa langosta, o sea, los insectos, estos cuando hay plaga de langostas que vienen volando, esto es lo que significa kamsa. Y Bar Kamsa es el hijo del insecto este. Estos nombres no son nombres judíos. O sea, no son nombres que una persona le haya puesto a su hijo, el nombre de un coleóptero, de un insecto, ¿eh? Y que además exista otro que se llame el hijo del insecto. ¿Okay? Esto quiere decir que son nombres no judíos. Son nombres de judíos, pero no son nombres judíos, no son nombres hebreos. Y tienen una connotación negativa. ¿A qué me refiero? Si ustedes recuerdan cuando estudiamos, no sé si tocamos el tema, pero probablemente lo deben haber leído, cuando Moshe mandó a los espías a Eret Israel, mandó a los espías, y ellos volvieron justo en Tisha B'Av, todo tiene que ver con lo mismo, todo se conecta con esto. Los espías dijeron que ellos, los espías, se veían como langostas frente a los gigantes que vivían en Eret Israel. O sea, como insectos. Ellos se veían como insectos frente a los gigantes que había en Eret Israel. Y esto causó una impresión muy, muy honda en el pueblo y tuvieron mucho miedo por esto. ¿Bien? O sea que lo dijeron para atemorizar. Pero esto es más todavía, más profundo, porque lo que nos enseña es que estas personas que fueron a espiar la tierra de Israel, cuando dicen que ellos se sienten como si fuesen estos insectos frente a lo que pasa allí, es que realmente no tenían fe en que Hashem los va a ayudar a conquistar la tierra. No tenían esa fe y por lo tanto no estaban conectados con la tierra de Israel. De allí en adelante, este insecto, la langosta, como insecto, es símbolo de una persona desconectada de la tierra de Israel, que no la quiere, que no la busca, que no le interesa, aunque viva aquí. Pero como no le interesa, él puede estar acá hoy y puede estar mañana en Nueva York, que le da lo mismo. Puede estar hoy día en Jerusalén y puede estar mañana en Madrid, y es lo mismo para él. Este tipo de personas son las que la Gemara
denomina kamsa, insectos. O sea, son prácticamente seres de una madrigada, un nivel muy, muy lejano. ¿Okay? Entonces, estas personas que aparecen acá, uno se llamaba Kamsa y el otro se llamaba Bar Kamsa, uno que era amigo y el otro enemigo, eran personas desconectadas de la tierra de Israel. No eran personas que le interesara vivir aquí. Vivían porque vivían, pero si mañana se tenían que ir a Roma o a Alejandría o a otro lugar, porque querían, no porque los obligaran, no porque los exiliaban, sino porque hubieran querido, estas personas son de las que se está hablando en esta Agadá, en esta historia. Ahora, el dueño de casa, él tenía un amigo, dice, que se llamaba Kamsa. ¿Por qué? Porque el dueño de casa era una persona que le interesaba acercar a los judíos que estaban alejados, acercarlos a la Torá. Y para poder acercarlos a la Torá, la forma más, que se ocupa también hasta el día de hoy, más interesante, profunda y que llama es invitar a una comida. Cuando una persona realmente está interesado en tener algún tipo de contacto un poco más profundo con alguien, lo invita a comer. Como en Shabbat, por ejemplo, se invita a comer y que a través de la comida surge el diálogo, surgen las preguntas, las respuestas, las personas se comunican, etc. La seudá, la comida, es algo que une, que trae a las personas a la unión. Entonces, el dueño de casa estaba interesado en acercar a uno de estos, entre comillas, insectos a la Torá y transformarlo en algo diferente, hacer que la persona cambie. Y ese era el amigo que él tenía, se llamaba Kamsa. Pero había otro que se llamaba Bar Kamsa, que este otro personaje no era amigo del Balabait, no era amigo del dueño de casa, sino por el contrario era su enemigo. O sea, alguien, vamos a poner las palabras tal cual como hay que entenderlas, alguien peligroso. Me voy a explicar por qué. Hay un historiador judío, conocido por todo el mundo, que se llama Flavio Josefo. Flavio Josefo. Tiene una historia muy larga, muy entretenida, etcétera. Los libros de él están en venta en cualquier parte, ustedes pueden comprar todos sus libros, es muy interesante leer porque él explica todo lo que pasó en esa. Y él cuenta en uno de sus libros que en la ciudad de Tiberias, en Tiberíades, en su época, en que estamos hablando más o menos 20 años antes del año 70 en que se destruyó el templo, había en la ciudad de Tiberíades 3 grupos de judíos, 3 grupos. Había uno, que es el más interesante entre comillas, ¿no? Que es el del que él habla bastante. Este grupo estaban asimilados a los romanos. O sea, ellos querían ser romanos. Y por lo tanto les interesaba estar en contacto con los generales romanos, con las personas del gobierno romano, probablemente también trabajaban para ellos, o sea, tenían todo un mundo construido para los romanos que estaban entonces en Eretz Israel, antes de antes de la destrucción. Y Flavio cuenta quiénes eran, había uno que se llamaba así, otro que se llamaba así, y trae Flavio que uno de estos se llamaba Kamsa Bar Kamsa. Lo dice en griego, Kamsos, el hijo de Kamsos. O sea, que aparece en la misma época una persona con un nombre tan raro como este, porque no es un nombre común, para indicarnos, también Flavio lo trae, de que había con los romanos una persona que trabajaba para los romanos y que probablemente era un espía, o sea, una persona que se dedicaba a andar de casa en casa de judíos, escuchando qué es lo que ellos decían, para si veía que había algo que decían en contra de los romanos, írselo a decir a los romanos, de esa manera hacer algo que se llama delatoria, delatar a alguien. Este es el famoso Bar Kamsa. Entonces, al dueño de casa era alguien
que no le interesaba estar en contacto con él. Él, el dueño de casa, no era enemigo de él, sino que el dueño de casa entendía que este Bar Kamsa era enemigo del dueño de casa, que no sea el Bar Kamsa el que estaba en contra del dueño de casa. Y por lo tanto, no era alguien con que el dueño de casa quería tener algún tipo de queja, de relación. Ok, ¿qué ocurre? Hacen una comida. El dueño de casa hace una comida para atraer a la persona que quiere hacer. Y en esa comida se invita también a los sabios de Israel. Se invitó a los sabios de Israel a una comida, en la casa de él, o sea, en la casa del Balabay, de esta persona. Acá me tengo que detener un poco, porque quiero explicarles algo que me van a entender muy bien cuando diga algunas palabras, se van a saber que porque lo han escuchado. Y esto que les voy a comentar, lo enseñó un rabino americano que se llamaba Avigdor Miller, que fue el rabino de mi Rav, en que yo estudié, que se llamó Rav Uziel Milevsky. Zecher Shneichen Libraja, ya los dos fallecieron, y que la memoria de ellos realmente sea una bendición, porque eran personas muy, muy sabias y muy correctas, en el sentido que entendían las cosas en forma correcta, no estaban bebulbalim, no estaban confundidos con nada. Y los Rabbanim, ellos dos, explican, principalmente Rab Miller, explica que si ustedes, voy a tomar el ejemplo que él trae, porque él lo escribe, él trae el ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, toman un libro que se escribió tiempo después, pero que relata cosas de esa época, entre comillas, ¿bien? Que es lo que ustedes conocen como Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparecen mencionados muchos grupos humanos. Aparecen los romanos, aparecen los griegos, aparecen judíos celotes, aparecen judíos saduceos, y aparece un grupo que en el Nuevo Testamento llaman fariseos. Y a pesar de la forma en que los romanos se comportaron, como lo sabemos por la historia, ese libro lo único que hace es envenenar página tras página en contra de los fariseos. No habla en contra de los romanos, no habla en contra de los griegos, no habla en contra de los celotes, no habla en contra de los saduceos, en contra de quienes habla precisamente en contra de los fariseos, a que les llama fariseo, y por eso quedó en el mundo esa expresión de fariseo como los llaman serpientes, víboras y una serie de cosas más, ¿no? ¿Y quiénes son los fariseos? Los fariseos son los sabios de Israel, que en hebreo se llaman prushim. Rabbi Akiva era un fariseo, Rabban Gamliel era un fariseo, Rabbi Eliezer, Rabbi Yohanan, del que estamos hablando, todos los sabios del Talmud son los prushim, son los fariseos. Y curiosamente es a ellos que este libro condena y envenena de una manera que es imposible entender. Cuando ellos, Rabbi Yohanan, no mató a nadie, Rabbi Akiva tampoco, los romanos sí. En cambio, con los romanos se quedan callados, pero con los fariseos los atacan. Entonces, esto es un poco sorprendente entenderlo y verlo, porque quiere decir que hay una megamá, hay una intención de atacar principalmente a los sabios de Israel. Y no solamente ahí en ese libro, sino que esto continúa. Entonces, este Balabait, vuelvo a la Agadá, vuelvo al relato de la Gemara, este Balabait hace una ciudad, hace un banquete, y en el banquete invita a los sabios de Israel, a los fariseos, entre comillas, que no sea a los prushim, los sabios, ¿okay? Para comentar con ellos, conversar con ellos, atraer a Kamsa, que le interesaba atraerlo, y todo tendría que haber estado bien. Pero ¿qué ocurrió? El dueño de casa tenía un empleado, y le dijo al empleado, anda
y tráeme a mi amigo, a Kamsa, amigo en el sentido que lo quiere acercar, ¿no? A eso se refiere. ¿Y qué hace el empleado? El empleado no se equivoca. No hay que entender mal lo que está escrito en la Gemara. La gente, todo el mundo dice el empleado se equivocó y en vez de traer a Kamsa, trajo a Bar Kamsa. Y por eso se armó todo este quilombo, todo este lío. Pero no, no es así. El empleado quiso, no solamente, él sabía que venía Kamsa y que lo estaban acercando, pero el empleado tenía intenciones de acercar a la gente más alejada. Él quería que las personas más alejadas, incluso que Kamsa, vinieran. ¿Y quiénes eran o quién es el personaje más alejado? Este Bar Kamsa, el que está en contra de los sabios, el que es capaz de envenenar medio mundo entero en contra de los fariseos. A ese quería que viniera. Ese quería atraerlo, porque si atraigo a este Yehudí tan alejado, entonces todos los demás va a ser más fácil, ¿no? Eso es lo que pensó el empleado, y fue a buscar precisamente a quién, a Bar Kamsa, y no a Kamsa. Entonces llega Bar Kamsa al banquete, y de pronto el Balabait, el dueño de casa, lo ve sentado allí, y se preocupó. ¿Por qué? Porque dijimos, este Bar Kamsa probablemente trabajaba como espía de los romanos, una persona que odiaba a los sabios de Israel, que lo único que estaba buscando es a ver si algún sabio decía algo en contra de Esab, que vivió hace 600 años atrás, para ir después a contarle a los romanos que los judíos están hablando en contra de ellos. Estaba buscando a ver qué cosa dice, en qué palabra lo podemos casar, cómo se equivocaron, a ver si podemos de alguna manera atraparlos para delatarlos. Así era Bar Kamsa, esa es la forma en que la, como lo vamos a ver después, la misma que Gemara lo trae. Entonces, cuando el dueño de casa ve a Bar Kamsa, siente que está ante un peligro, y este hombre no puede seguir allí. Hay que sacarlo, tiene que irse. Entonces va donde Bar Kamsa y dice, ándate, no es este tu lugar, acá no tienes por qué estar, vete. ¿Bien? Que era la forma de poderse librar de esta amenaza. ¿Y qué hace Bar Kamsa? Como actúan todas las personas corruptas, entre comillas, o todas las personas que quieren de alguna manera manejar el mundo, le ofreció dinero. Le dijo, ¿sabes qué? Ya estoy acá, te voy a pagar lo que comí y lo que bebí. El dueño de casa dijo, ¿sabes qué? Yo tu dinero no lo quiero. O sea, de ti no quiero nada, vete, mejor que te vayas. Y él le dijo, bueno, entonces te pago la mitad del banquete. ¿Cuánto te costó este banquete? Tanta cantidad de miles de dólares, yo pago la mitad. Otra vez, personas que piensan que el mundo se puede arreglar con soborno, pagando dinero, entregando dinero. Y le dijo el dueño de casa, no, vete. Entonces dijo, ¿sabes qué? Te pago toda la deuda, todo, absolutamente todo, pero déjame aquí. No me quiero ir así, que me fui de tu casa porque tú me echaste, no, no me interesa porque me va a traer un desprestigio. Y por mi prestigio yo estoy dispuesto a pagar. El dueño de casa no aceptó tampoco la tercera oferta, y entonces hizo algo que al parecer, según lo que dicen los sabios, y Rab Miller también está en ese kibún, hizo algo que probablemente no tendría que haber hecho, y fue expulsar a Bar Kamsa de una forma demasiado evidente. O sea, lo echó, lo tiró de la casa. ¿Bien? Los sabios se quedaron callados, no dijeron nada, porque eso es lo que probablemente era lo que había que hacer. O sea, aparece Bar Kamsa, sabemos que es una persona que está buscando qué escuchar para ir a delatar, entonces quédate callado. Pasen toda la noche en silencio, no hablen nada, o si hablan cosas, hablen del clima. Ok. Y eso es lo que tendría que haber pasado, pero el dueño de casa no estaba seguro con este hombre ahí, prefería que se fuera. Y como no quería irse, al final terminó expulsándolo de una forma violenta. Y bueno, y se va. O sea, se va y termina ahí la primera parte de nuestra. Y hasta aquí todo podría haber quedado allí, pero no.
este Bar Kamsa, como sabemos de qué es lo que era, qué es lo que buscaba y qué tenía en mente, fue y delató a Israel. Fue donde un gobernador romano, probablemente fue hasta Cesarea, y le dijo al gobernador romano que los judíos se están rebelando en contra de él, de los romanos, que los judíos se rebelan en contra de los romanos. Están haciendo algo para rebelarse. Esto es una cosa muy rara, porque en esa ciudad, en ese banquete, nunca se habló de los romanos, pero todo el problema era él. Lo único que querían es deshacerse de él, que se vaya. Nunca se habló ahí de que están en contra de los romanos, o que los romanos son malos, o que es Esab, o que son... Nada. No se habló bijlal de los romanos ahí. Pero ¿qué hizo él? Cuando fue con el gobernador, les dijo, los judíos se están rebelando en contra tuyo. Entonces le dice el gobernador, ¿tienes pruebas? Le dijo, sí, vamos a hacer algo. Manda un corbán, manda un sacrificio. Ustedes saben que una persona que no es yehudí puede presentar también sacrificios en el templo en Jerusalén. Si es una persona que no es yehudí, también puede comprar un toro, puede comprar una oveja, llevarlo hasta el templo, se lo entrega al Cohen y el Cohen se lo sacrifica para él, para la persona que no es yehudí, y a Kadosh Baruj Hu le manda a esta persona que no es yehudí una shefa, una influencia positiva por mucho tiempo. Entonces, había muchos que lo hacían porque sabían que eso les beneficiaba. Entonces llevaban korbanot y los Kohanim lo sacrificaban. Y así está escrito. La persona que beneficia a Israel en cosas como estas, como los korbanot, a Kadosh Baruj Hu lo beneficia a él materialmente, espiritualmente, alegremente, emocionalmente, etc. Entonces le dijo Bar Kamsa, manda un korban, manda un sacrificio. Y el que sabía que esto ocurría, el romano sabía que ocurría, entonces mandó un ternero, una ternera realmente, o ternero, un ternero. Eglá, dice Eglá que puede ser ternero o ternero. De 3 años. Otra vez, el número 3, que está constantemente dando vuelta, voy a explicarlo en la próxima clase por qué el 3 es tan importante. Y mandó una ternera, que es un símbolo del becerro de oro. O sea, el becerro de oro es como un mal recuerdo para Israel. Entonces Bar Kamsa le dijo que lo que mandase fuese un becerro, o sea, un ternero, porque de esa manera va a haber algo en ese sacrificio que va a recordar la caída que el pueblo tuvo con el becerro de oro que pasó, ¿qué día? El 17 de Tamuz, que es el primer día que comienzan las 3 semanas. Y así lo hizo, el romano mandó el sacrificio, pero en el camino, desde donde lo llevaba hasta Jerusalén, porque se lo pasó a Bar Kamsa, le dijo, llévalo tú. ¿Qué hizo Bar Kamsa? Le hizo un defecto, le causó un defecto al animal, para de esa manera tratar de que los Kohanim no lo sacrificaran y que esto sea la prueba de que los judíos están en contra de los romanos. El mismo, estamos hablando de un yehudí, todo esto lo hace un judío. Es por eso que el dueño de casa estaba tan preocupado de que deshacerse de él, no lo quería cerca, porque sabía cosas que tramaba este hombre. ¿Y qué hizo? Le hizo un defecto al corbán, al sacrificio. Hay quien dice que en el labio, le hizo una herida en el labio, y hay quien dice que le hizo una herida en el ojo. Esto significa algo, por supuesto, y después a ver si tenemos tiempo le explico qué es lo que significa el ojo y qué es lo que significa el labio. Llega, obviamente, el corbán hasta Jerusalén, se lo entregan a los Kohanim, y los Kohanim lo revisan. Van a revisar todo, y encuentran las heridas, en el labio, en el ojo, que donde está pasul, está inválido, esto no se puede sacrificar. Entonces se explica la Gemara que este tipo de defecto solamente es defecto para Israel. Para el pueblo judío es un defecto, pero para los romanos, que ellos también hacían sacrificios en esas épocas, también tenían un corbanote, entre comillas, para la idolatría. Para ellos no era un defecto, porque para ellos defecto es si al animal le faltaba un miembro, por ejemplo, faltaba una oreja, una pata, la cola, etc. Eso era defectuoso. Pero un rasguño así muy leve en el ojo o en el labio no era algo que fuese importante, no era un defecto visual, no se consideraba defecto. Entonces, no podían tampoco explicarle a los romanos que el animal está defectuoso porque no lo hubieran entendido.
No hubieran entendido qué significa esa ley tan rara. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hace? Cuando llega el animal, los Kohanim preguntaron, ¿qué hacemos? Si no lo sacrificamos, problemas. Si lo sacrificamos para paz, para que todo esté tranquilo, va a quedar un precedente que estamos llevando animales inválidos como sacrificio. Y eso no puede ser. Incluso pensaron matar a Barcanza. Pensaron matarlo. Por una ley que se llama Rodef. Hay una ley, según la Torá, que se llama Rodef. Rodef significa el que persigue. Si ustedes, por ejemplo, ven a una persona con un cuchillo que está persiguiendo a otro para matarlo, entonces el que está con el cuchillo se llama Rodef, tiene el din de perseguidor y se lo puede matar directamente para que no mate al otro. ¿Okay? Entonces pensaron que Barcanza era un Rodef, está buscando matarlos. Entonces pensaron matarlo. Pero al final no lo hicieron porque se podría haber entendido que lo mataron porque le hizo un defecto al corbán, al sacrificio. Y no hay una ley así que la persona que hace un defecto a un animal tiene pena de muerte, no existe esa ley. Entonces, para que no se confundan en la halajá, prefirieron no hacerle nada a Barcanza y no sacrificar al animal. Cuando los romanos se dieron cuenta de que no sacrificaron el animal, entonces entendieron o comprendieron que el pueblo judío se había rebelado en contra del imperio, en contra de ellos. Y van a mandar en contra de los judíos de ese momento a 3 césares, 3, otra vez, no 1 ni 2, 3. Primero van a mandar a Nerón, después a Vespasiano y después a su hijo Tito. Su hijo, entre comillas, pongan esto, porque no es seguro que haya sido el hijo. Ok, esta es la segunda parte, que es lo que pasó cuando mandan a Nerón, cuando mandan a Vespasiano y cuando mandan a... Sin embargo, hasta este punto quería referirme a algo un poquito más en profundidad. Esto yo les conté la historia, cómo ocurrió, y a pesar que puede ser que ustedes escuchen explicaciones distintas a las que yo dije, incluso puede ser contrarias a las que yo dije, esta es la forma en que Rav Miller y Rav Milevsky enseñaron esta sugía, y esta es lo más cercano a lo que realmente ocurrió. Ahora, pero esta es la historia. ¿Hay algo más a fondo? Sí. Hay una cosa mucho más profunda en esta historia. Que se las voy a explicar a partir de lo que está escrito más adelante. Les cuento más o menos lo que pasa. Más adelante hay uno de los grandes sabios que estaba en Jerusalén en ese momento, se llamaba Rabban Yohanan ben Zakkai. Él estaba dentro de la ciudad y se escapa de Jerusalén para ir a hablar con Vespasiano, con el emperador, el que va a ser emperador, todavía no lo era. El primer César que vino, Nerón, termina convirtiéndose, él se hace guer, se convierte, por algo que le pasa justamente cuando viene a atacar a los judíos, y de él desciende Rabbi Meir. Rabbi Meir desciende de Nerón, por eso es que se llama Nerón. Nerón en hebreo significa vela pequeña. Ner es una vela, Nerón es vela pequeña. En cambio, Meir, que era su descendiente, significa una luz muy grande. Quiere decir que de una vela pequeña de Nerón va a salir después una luz muy grande. Este es Nerón y bueno, desaparece. Ustedes saben que según la historia oficial se volvió loco y nadie sabe exactamente lo que le pasó. Bueno, no importa, después ellos contaron lo que quisieron contar, pero la realidad es esta, se convierte y desaparece. O sea, obviamente él entendía que no podía convertirse siendo emperador y seguir vivo, lo iban a matar. Entonces desaparece él y su mujer, Popea, los dos, y terminan tragados por el mundo entero. No se sabe qué pasó con ellos, y eso era obvio que iba a ser lo mejor. Después, como Nerón desaparece, mandan a Vespasiano, los romanos mandaron a Vespasiano, y cuando Vespasiano está sitiando la ciudad, que la sitió por 3 años,
3 años, otra vez, 3, la sitió por 3 años. Cuando pasa eso, mandó Rabban Yohanan ben Zakkai trata de salir de Jerusalén y va a visitar a Vespasiano para ver si puede negociar con él. Pueden llegar a algún acuerdo, ¿sí?, que impida que haya una carnicería, un derramamiento de sangre inútil. Se acercó a hablar con él. Hablaron muchas cosas, ¿sí? Yo me voy a referir a una sola. Le preguntó Vespasiano, ¿por qué vienes hasta ahora? ¿Por qué no viniste a verme antes? Entonces el Rab le dice, mira, lo que sucede es que hay unas personas que se tomaron la ciudad, hay unos sicarios, unas personas malas, ¿sí?, que se tomaron la ciudad y no permiten que los sabios negocien con ustedes. O sea, no están permitiendo que los sabios de Israel tomen la iniciativa y lleguen a un acuerdo con los romanos para evitar esta masacre. No están permitiendo, tienen otras ideas. Entonces Vespasiano le dice así, escuchen bien. Vespasiano le dice, mira, si yo tengo un barril de miel, un barril que está lleno de miel, y alrededor del barril hay una serpiente, le dice Vespasiano, ¿acaso no rompo el barril para matar a la serpiente? O sea, rompo el barril y mato a la serpiente. El barril es Jerusalén en el ejemplo, y las serpientes son estos villanos, estos malvados, que no permiten hacer paz con los romanos, llegar a un acuerdo con los, están como alrededor del barril. Entonces Vespasiano dice, muy fácil, rompo todo, lo destruyo todo, y así matamos también a los malvados estos que no quieren que hagamos paz. O sea, se destruye todo y con eso no hay problema. El rabino no le contestó, no le dijo nada, no dijo absolutamente. Y después de un tiempo, después de varias decenas de años, Rabbi Akiva, cuando escuchó esto, la Gemara lo trae, lo criticó al Rab y le dijo, tendría que haberle dicho que lo que se podría hacer, tomar unas tenazas y con las tenazas sacar a la serpiente y dejar intacto al barril. Tendría que haberle dicho eso, pensó Rabbi Akiva. ¿Y por qué no se lo dijo? Se olvidó, no pudo, Mina Shammai no lo dejaron. ¿Okay? Esto que dice Rabbi Akiva es un poco dificultoso por un motivo muy simple, sin entrar en cosas más profundas, tiene un motivo simple, y es una cosa que ustedes obviamente saben, y si no hay que entenderla, que los romanos no tenían unidades de comando. ¿Okay? O sea, ellos no tenían unidades de élite que podrían haber funcionado como pinzas para buscar al enemigo y sacarlo. Ustedes saben, por ejemplo, que Israel, cuando a veces tiene que eliminar a grandes terroristas, lo hacen como pinceta. Ellos tienen información, mandan un dron, lo eliminas y punto, y no hay que dañar a nada más. Los romanos no tenían eso. Ellos iban y atacaban todos, todo y lo destruían todo. Y entre eso se destruía lo bueno y lo malo. ¿Okay? Porque no tenían todavía no había surgido en el mundo esa idea de que puedo mandar una unidad de comando a hacer un trabajo sin necesidad de poner en peligro a toda la población. No funcionaba la guerra así entonces. Lo que dice Rabbi Akiva es para el futuro. Rabbi Akiva vio eso, que en el futuro se puede hacer, pero en ese momento no se podía hacer. Esta es la explicación Pashut, simple. Sin embargo, y después yo lo voy a tener que ver la próxima semana, el tema este de la serpiente, ustedes saben que está escrito en la Gemara que yo les leí ahora del barril y la serpiente, no dice realmente serpiente, sino que la palabra que ocupa la Gemara es dragón, dragón. O sea, hay un dragón que está rodeando al barril. ¿A qué me refiero? Besrat Hashem, la próxima clase vamos a hablar sobre qué pasa con este dragón que está en Jerusalén. Hay un dragón, es una metáfora, ¿no? Hay algo malo que rodea la ciudad. Y esto, algo malo que rodea la ciudad, los romanos pensaron, destruyo todo y se va a destruir. Pero primero que no les resultó tampoco, porque siguió allí. Probablemente todavía sigue allí. Como el templo no se ha construido, es que sigue allí. Y esto es lo que la Gemara llama dragón. Hay algo que es como una especie de cáncer, ¿vale? ¿No? Que está dentro nuestro.
e impide que realmente la Kedushá pueda florecer por completo. Y eso es lo que la Gemara llama dragón. Este es la parte más profunda de la historia que estamos estudiando. Hay algo, una fuerza oculta muy negativa que rodea la ciudad de Jerusalén y por lo tanto toda la tierra de Israel, que no permite que la Kedushá florezca por completo. Hubo una persona que logró enfrentar ese dragón, que fue Nehemías. Vamos a hablar del Besrat Hashem la próxima semana, pero ese es el punto de fondo. Hay algo, como les dije, que está allí, y que si el pueblo no hace algo para poder eliminar esa mala fuerza a nivel espiritual, entonces va a ser muy difícil una reconstrucción y que el templo se reconstruya y que vuelva a la forma. Ok, si tienen alguna pregunta, por favor. Yoram, Shalom, una Sí. consulta. ¿Ese algo que rodea al Jerusalén que está dentro de las personas podría ser el Yetzer Hará? Es un Yetzer Hará, pero es un Yetzer Hará muy, muy, muy complicado, muy complejo. Que es algo Muy que ha complejo. crecido. Es posible que cada persona haya permitido que esto crezca más y más a través de las diferencias, de las discusiones, de las cosas que podemos eh, hacer muchas veces sin querer o a veces queriendo en contra del prójimo. Bien, Y para obviamente eso hay que, y está para eso hay incluido que eso. trabajar bastante, para eso hay que trabajar bastante para poder vencer a Yetzer Hará. Bien, la pregunta es si en la victoria al Yetzer Hará vamos a optar, como hicieron los romanos, destruirlo todo, incluso a nosotros mismos, y que otro que esté bien aparezca, o no. O hay que ir punto por punto, necudá, necudá. Eso es vamos a hablar de eso la próxima semana porque la Gadá nos quiere enseñar eso, nos quiere enseñar que hay algo allí dentro nuestro que impide que la santidad florezca por completo. Y esto después se manifiesta en miles de cosas, se manifiesta en los árabes, en los musulmanes, en los alemanes, en los nazis. En muchas cosas aparecen estas fuerzas ya hechas, porque hay algo allí que no permite, ¿me entienden? Sí, y esto también podría ser en un futuro de lo que se habla del Leviatán. Bueno, es lo mismo, la misma idea. El Leviatán es la misma idea. El Leviatán es como un monstruo que está en el mar, en donde las cosas son distintas, etcétera, que está allí impidiendo que algo avance. Ay, gracias. Rabino, una ¿Quién? pregunta. La acción esta que le hicieron era Barcanza, ¿verdad? ¿Quién? Sacarlo. Esta acción entonces fue buena de sacarlo así, porque hemos estudiado que no está bien hacer sentir mal o avergonzar a alguien, pero no sé en este caso de él por la persona que era, si aplicaba. Entonces esa fue la gran pregunta, y es una pregunta que todavía nos preguntamos. O sea, esta persona no podía estar ahí, porque estaba perjudicando algo. Es como meter una cosa podrida, una manzana podrida en manzanas que están sanas. Si la dejas ahí, se van a podrir las otras. ¿Bien? O sea, algo malo va a pasar y no debería estar ahí. Eso es verdad, a veces pasa. Hay personas que son tóxicas y que es imposible seguir al lado de ellas por cualquier motivo. La pregunta es cómo los separas. Cuando ya sabes que no se puede hacer nada, entonces, ¿cómo te separas? Y en ese punto hubo dos opiniones. El dueño de casa lo echó, lo sacó a patadas, y los sabios se quedaron callados. O sea, acá hay una pregunta. ¿Nos quedamos callados frente a quien está haciendo algo en contra nuestra? ¿Nos quedamos callados y esperamos que se canse y se vaya solo? ¿O hacemos algo para evitarlo? Y muchas veces en hacer algo para evitarlo no conocemos el límite de qué podría ser lo permitido y qué lo prohibido. Obviamente no hay que avergonzar a nadie en público, incluso que sea una persona no buena, que sea una persona muy negativa, pero avergonzarlo en público no es algo recomendable. Por lo que dijo Mishle antes, la persona que no le importa nada de nada, entonces lo avergüenza, pero él podría caer en una desgracia. Entonces hay que cuidarse.
Este ejemplo es muy extremo, el que estamos estudiando nosotros, porque es toda la nación. Pero también a nivel particular hay que a veces saber cómo actuar, y muchas veces conviene callarse, esperar que el otro se canse y se vaya. Sí, porque en este caso yo vi En que el- él fue y le habló, pues le habló a él y le dijo que se fuera, pero él insistió en que Que no. mejor que le habló varias veces y el otro pensaba que podía comprarse al Balabay con dinero, ¿no? Gracias, Rabino. El Leviatán va a ser para alimento en un futuro para los grandes sadiquín. Bien, pero primero hay que matarlo. Exactamente. Al Leviatán primero hay que matarlo para Gracias. después comérselo. Exactamente. Gracias. No, pues, si no hay otra pregunta, entonces ya nos vemos la próxima semana, continuamos con el tema y vamos a ir profundizando un poco más. Toda Rabá, Rabino. So, Excelente. Gracias. Gracias.